muy buenas noches. Este es Acceso Directo del magazine interactivo de Señal Colombia. Hace 70 años comenzó a escucharse la Radio Nacional de Colombia, que sin duda alguna ha logrado convertirse en un poderoso y eficaz instrumento de cultura, como lo dijera el presidente Eduardo Santos. Hoy, en Acceso Directo, Radio Nacional, un tesoro de 70 años que guarda la historia del mundo. Una voz que ha ayudado a transformar la historia de Colombia. Los estamos escuchando a ellos desde una propuesta diferente a la radio que se hace. Colombia tiene una radio muy buena, muy competitiva. Todos hablan en Acceso Directo. Para celebrar los 70 años de la Radio Nacional de Colombia y para hablar del futuro de la radio pública, tenemos 3 invitados. En primer lugar, quiero saludar a Jimmy García Camargo, una de las grandes voces de la radio colombiana, director de la Academia Arco y exdirector de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Jimmy, muy buenas noches, es un placer tenerte con nosotros. Beatriz, muchas gracias, muy complacido de estar aquí y de recordar muchos de los aspectos de la hoy llamada Radio Nacional y antes Radiodifusora Nacional de Colombia. Bueno, ya tendremos tiempo de escuchar historias, anécdotas y lo que ha significado la Radio Nacional para ti, Jimmy. También se encuentra con nosotros Álvaro González, el profe, un conocido hombre de la radio, quien ha estado muy vinculado a Radiónica, un nuevo proyecto de la Radio Nacional de Colombia. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz, un placer muy grande estar con ustedes y bueno, vamos a hablar de radio, de los mejores días de radio, la imaginación que tanto nos inspira. Que bueno, hablamos de un nuevo proyecto de la Radio Nacional, pero ya lleva en realidad 5 años Radiónica, ¿no? Exactamente, 5 años, aunque tiene un antecedente de 15 años, pero como marca Radiónica 5 años específicamente. Bueno, profe, pues rico tenerte aquí. Gracias. Y nuestro tercer invitado es el escritor y director de teatro caleño, Sandro Romero Rey, quien ha estado muy ligado a la radio y a la televisión. Sandro, buenas noches. Hola, encantado de estar con ustedes. También un placer tenerte acá. Bueno, a ustedes que nos acompañan en estos momentos allá en sus casas, ¿cómo les gustaría que fuera la radio pública en Colombia? ¿Y qué ha significado para todos ustedes la Radio Nacional? Queremos escucharlos y leer sus comentarios. Pueden entonces llamarnos al 337-7490 o al 018-952-352. También se pueden conectar al chat en www.senalcolombia.tv o escribirnos a través de Facebook. Bien, la Radio Nacional de Colombia se está remozando con motivo de sus 70 años de vida. Pero antes de hablar de todos estos grandes proyectos de la Radio Nacional, queremos saber, Jimmy, ¿qué recuerdo vívido, qué momento fantástico de la Radio Nacional recuerdas con mayor claridad? Bueno, lo más importante que me correspondió durante el tiempo que estuve en la dirección fue haber manejado la transmisión en directo desde Cartagena de la reunión o el encuentro de los países no alineados, porque se le dio a la Radio Nacional toda la preponderancia, toda la importancia y todas las facilidades de transmisión, y eso ha sido tal vez una de las cosas grandes que hizo la Radio Nacional en su momento. Esto fue en el año 1995. 1995. Y de un poco más atrás, tú que fuiste director de la Radio Nacional, ¿qué recuerdo importante tienes de esa época? Bueno, la verdad es que para mí la Radio Nacional, en primer lugar, pues todo el mundo conocía la Radio Nacional como la emisora de la música clásica. Y la verdad que es nacional. Y nacional quiere decir folclore, quiere decir música. Y entonces algo que yo hice en la oportunidad en que fui director es tratar de darle importancia a la música colombiana en todos sus géneros, en todas sus formas. Y, lógicamente, había música clásica, pero la manejaba, por ejemplo, en un programa muy interesante, Carlos Pinzón, Ajá. que hizo un programa sobre música clásica. Bueno, muy bien, Sandro. ¿Qué recuerdo vívido, importante, memorable tienes tú de la Radio Nacional? Pues mis recuerdos se remontan a mi niñez y en especial por mi tío Bernardo Romero Lozano, que es como una especie de figura patriarcal, emblemática, no solamente de la radio en Colombia, sino de la televisión. Pero de todas maneras la Radiodifusora Nacional de Colombia fue el semillero para que posteriormente todo lo que se hizo en la televisión, en los orígenes, en la prehistoria de la televisión, nació con la radio. Y para mí Bernardo, que vivía en Bogotá, que venía de Buga, mi papá era de Buga, yo vivía en Cali, era como una especie de figura mítica que vivía allá en las lejanas alturas bogotanas, y cuando él llegaba a Cali o cuando yo venía a Bogotá, pues encontrarme con Bernardo, yo era muy niño por supuesto, era una presencia mágica. Y entonces la Radio Nacional empezó a entrar
en mí un poco como por ósmosis. Y también tengo un recuerdo muy grande que eran los boletines de la radio, los boletines impresos, donde estaba una gran programación cultural muy rica, donde la relación directa de la radio y de la televisión era una relación con la cultura. Y posteriormente radio y televisión pues están más vinculadas en nuestros días con el entretenimiento, pero la radio y la televisión pues forjaron un lenguaje e intentaron por lo menos crear una identidad cultural del país a través de lo que se hacía en ambos, ¿no? ¿Tú participaste alguna vez en radioteatro? En radioteatro trabajé en Cali, porque yo empecé a estudiar teatro desde muy niño. Pero no con la Radiodifusora Nacional. Yo con la Radiodifusora me vinculé muchísimos años después, casi que por accidente, y terminé trabajando... En el terreno de la música, ¿no fue así? En el terreno de la música y del periodismo cultural, ¿no? Y periodismo cultural. Desde 1995, cuando se fundó lo que se llamaba en esa época la emisora joven, que era 99.1, que después se convertiría en Radiónica, y gracias a Silvia Mota y al equipo que se formó, tuvimos la posibilidad de hacer una aventura muy interesante de periodismo cultural moderno, muy vinculado con las músicas contemporáneas, con el rock, con el jazz, etcétera, y al mismo tiempo crear un lenguaje que fuese para todo tipo de público, no solamente para el público joven, donde se diera la posibilidad de informar y de estar actualizado con el mundo de la cultura. Bueno, pues qué montón de experiencias aquí juntas, qué bueno. Y Álvaro, ¿cuánto tiempo ya con la Radio Nacional? Yo tuve la fortuna de ingresar en 1995 cuando don Jimmy era el director de la Radiodifusora Nacional de Colombia, y pues por eso para mí es muy especial hoy estar en esta misma mesa sentado con don Jimmy. Gracias. Muchas gracias, don Jimmy. Y básicamente estoy al frente del proyecto de Radiónica hace 4 años y medio, aunque también logré transitar con Sandro en los terrenos de 99.1, pero sí, básicamente 4 años y medio, en particular con el proyecto de Radiónica. Bueno, ¿y tú cuando entraste a la Radio Nacional, qué? ¿Coronabas un sueño que habías acariciado desde joven? Siempre había estado enamorado de la radio, siempre había estado enamorado de la radio, y pues yo creo que por eso es lo especial, porque me permitieron, siempre, alguna vez leí la frase aquella que decía que la radio es el teatro de la imaginación, y creo que ese es un espacio sagrado en cuanto a los medios de comunicación, porque igual la televisión te da la imagen, la internet inclusive te da una visibilización, pero la radio todavía te genera ese ejercicio de imaginar. Entonces a mí se me cumplió un sueño, y como lo hablábamos con don Jimmy cuando veníamos camino acá al estudio, pues es una pasión, es una forma de vida la radio para nosotros. Bueno, muy bien, tenemos ya las primeras llamadas de nuestros amigos de Acceso Directo, de manera que saludo a Harrison. Harrison, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno escucharte. ¿De dónde nos llamas, Harrison? De Bogotá. Bueno, ¿qué nos quieres decir en estos 70 años de la Radio Nacional? Pues bueno, pues para mí sin duda la Radio Nacional, en especial la emisora joven de la Radiodifusora 99.1, siempre se ha convertido en un espacio alterno para la juventud, porque pues la mayoría de las emisoras jóvenes pues tienen como un estándar y pues es prácticamente lo mismo, y pues desde hace 12 años, más o menos en el 98 llevo escuchando 99.1 hora Radiónica, y siempre ha sido sin duda un espacio para nuevos sonidos, para nuevas experiencias sonoras, Pues para bueno. nuevos pensamientos y para nuevas visiones. Qué bueno, Harrison, muchas gracias. Jorge, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Jorge? Bucaramanga. Bucaramanga, la Radio Nacional para ti, ¿qué ha significado? Pues tengo unas experiencias extraordinarias sobre Radio Nacional. Alguna vez viniendo desde Venezuela, por decir algo, fue la primera emisora que escuché y me sentí ya en Colombia, aún faltándome todo un país por recorrer. Pues qué belleza, qué experiencias más maravillosas. Sin lugar a dudas, la radio ha sido un medio de gran audiencia en Colombia a lo largo de todos estos años. Y muchos de ustedes deben recordar grandes acontecimientos de la historia de Colombia que han sido registrados por la Radio Nacional.